Cuando Ignacio Gómez de Liaño le propuso escribir el libro sobre la leyenda negra, ¿imaginó usted que iba a tener el éxito y la repercusión que ha tenido? Decía, siendo uno de los libros más leídos de historia y alcanzando hasta las 25 reediciones. Pues no, ni yo, ni Ignacio, ni nadie. O sea, no hay una fórmula para esto, ni que se sepa cómo funciona el hecho de que de repente un libro que no tiene por qué tener una trayectoria mejor que un ensayo cualquiera. Quiero decir que el destino normal de un ensayo, si va muy bien, pues es vender 3.000 ejemplares y la editorial se siente muy recompensada, ¿no? ¿Por qué razón no ha sido esto así? Pues yo realmente no lo sé. O sea, yo le pregunto a los lectores y me dan razones, me dicen cosas, ¿no? Me dicen pues que se lee muy bien, me dicen que, en fin, yo creo que es una conjunción astral, digamos, que nadie se la podía imaginar, pero absolutamente para nada, para nada. Sí, el tema que trata la leyenda negra, ese tema, claro, el libro va sobre todo en heterofobia y leyenda negra, central en la leyenda negra española. Claro, ese interés por la leyenda negra estaba latente ya en la sociedad española, es decir, había un interés y hasta ahora nadie se había atrevido a hacerlo. ¿Surge ahora más ese interés por la situación política actual? ¿A qué cree que sobre todo, bueno, el éxito, es por lo que no está claro como acabas de decir, pero por qué crees ese interés por ese libro y sobre la temática de la leyenda negra? Bueno, yo creo que es, digamos, hay veces, existe la tormenta perfecta, o sea, hay veces que una serie de circunstancias se dan juntas y esto provoca unas sinergias, como se dice ahora, y aquello empieza a fluir, ¿no? Yo mirando para atrás voy viendo síntomas que no había visto. Por ejemplo, ¿pues qué le digo? Pues hace, ¿qué? Ni 24 horas descubrí un artículo de una joven historiadora mexicana en el que aparecía un análisis de todas las páginas web en las que se trata del asunto de la leyenda negra. 2009. 2009 páginas. No, 2009 el artículo de esta. No, ella hace un análisis, digamos, desde el punto de vista de qué información se ofrece sobre la leyenda negra en los sitios web. Entonces lo que hace es un análisis sobre, digamos, la seriedad de las páginas, qué cantidad de artículos en formato PDF te puedes encontrar, o sea, del tipo de páginas web que se ocupan de ese fenómeno. Pero quiero decir, a mí lo que evidentemente es algo que pierde actualidad con una enorme facilidad, ¿no? Pero lo que voy es que es de 2009, ese artículo, ¿no? Y como descubro ese, pues descubro más. O sea que ha habido, digamos, aquí y allí, probablemente pienso que todo esto tiene que ver pues con la globalización en el sentido de Internet y determinados medios, y había mucha gente dispersa, aislada, más o menos consciente de ese fenómeno o de ese problema, que de repente han empezado a darse cuenta de hay más locos. O sea, hay más gente que es consciente de esto y como siempre que uno deja de estar aislado o deja de tener la sensación de que trabaja solo, que es lo que yo he sentido a lo largo de años, eso anima muchísimo. Y entonces se producen pues esos movimientos, digamos, sinérgicos en el que nos vamos alimentando unos a otros. Entonces ya nos estamos alimentando unos a otros. Nos estamos alimentando a este lado del Atlántico, nos estamos alimentando al otro lado del Atlántico, donde están empezando a aparecer historiadores e historiadores jóvenes interesados por este fenómeno en distintos países hispanoamericanos que por primera vez parecen muy conscientes de que ese problema no es un problema de España, sino que afecta a todo el mundo hispanoamericano. Esto es importantísimo, esto es crucial. O sea que yo creo que estamos empezando algo que, si conseguimos encarrilarlo bien, puede ser realmente muy importante para el mundo panhispánico, pero muy importante. Y ese interés es sobre todo entre historiadores, pero el gran... No solo entre historiadores, profesores de ciencias políticas, gente del mundo intelectual, gente del mundo empresarial incluso. ¿Y eso se ha trasladado al gran público, ese interés, o solamente todavía está reducido al ámbito más académico y especializado? Yo entiendo que esto todavía no ha alcanzado en digamos, una gran dimensión, pero si usted mira hace 10 años o hace 20, es un paso de gigante con respecto a la situación previa, ¿no?
O sea que vamos a ir viendo lo que ganamos, ¿no? Volviendo entonces, hablando un poco de América, es decir, si no nos equivocamos, en los últimos meses usted ha estado viajando por Hispanoamérica, ha estado impartiendo conferencias, asistiendo a eventos. Imaginamos que ha estado con un gran número de personas. ¿Qué visión se tiene todavía de España en el continente americano? La presencia española, de la historia española en el continente americano. Pues la visión que se tiene de España en Hispanoamérica es como la que se tiene de España en España, esquizofrénica. Yo no hago más que repetir en todas partes que los fenómenos que se dan a un lado del Atlántico se dan en el otro. Y cuesta muy poco comprobarlo. O sea que España tiene defensores apasionados y también tiene detractores apasionados, pues como pasa en España. Y es un fenómeno idéntico por las mismas razones, con el mismo origen y con las mismas consecuencias. Entonces, en este sentido, ¿por qué cree que todavía hoy se pone el énfasis en el supuesto efecto destructivo de los españoles y se omite o se ignora deliberadamente? Todavía hoy no, hoy más que nunca, por las mismas razones de siempre. Que serían... Pues esas razones, digamos, tienen que ver con el hecho de que cuando el imperio se desmembra y lo que había sido un poder hegemónico, bueno, en su última etapa ya disminuido, pero todavía muy importante en el mundo, da lugar a un montón de naciones pequeñas, ninguna de las cuales acierta ni a estabilizarse políticamente, ni a generar prosperidad, ni a emprender un rumbo nuevo hacia, si no el furgón de cabeza de la historia, pero por lo menos no irse al furgón de cola. No, todo el mundo se va al furgón de cola. Digo todo el mundo allí y digo todo el mundo aquí, o sea que yo no hago distinción, ¿no? Entonces, claro, hay que explicar ese gigantesco fracaso de alguna forma. Y cuando tú no eres capaz de enfrentarte a tu presente, pues entonces lo que haces es huir. Y huye uno hacia el pasado. Era relativamente fácil colgarle al Imperio Español cualquier cosa, pues porque el Imperio Español ya cargaba sobre sí, digamos, una campaña de erosión propagandística que llevaba siglos. O sea que si le cuelgas un muerto más a un asesino en serie, digamos, nadie se va a extrañar. Entonces, ¿quién se iba a extrañar? ¿Entiendes? Entonces, esas razones estaban vivas a mediados del siglo XIX y conforme las naciones, y España también, que nacieron las nuevas naciones políticas que nacieron del desmembramiento de ese imperio, conforme se fueron hundiendo, fueron echándole más y más y más la culpa a ese viejo imperio y proyectando una relación de causa-efecto absolutamente esquizofrénica, que es que ese viejo imperio es la España de ahora, ¿entiendes? Cosa como si los españoles fuesen inmortales, los del siglo XVI. Es una cosa totalmente ilógica, ¿entiendes? Entonces te encuentras con que la gente, determinados estudiantes así, muy gracioso, ¿no? Te increpan porque los españoles, pues eran sus abuelos. ¿Usted a qué españoles se refiere? ¿Usted cree que los españoles son inmortales? No, aquellos eran unos españoles y estos son otros. Y si tiene usted un problema con los españoles, es con aquellos españoles, pero no con estos españoles. Pero eso tiene unas razones muy claras y muy evidentes. Esa es una. O sea, si yo no me enfrento a mi presente y a las razones por las cuales hemos acabado con una etapa de prosperidad y riqueza, que es que se nos olvida que Hispanoamérica se hundió en la pobreza a partir de la independencia, no antes. Tenemos que construir, digamos, unas relaciones desquiciadas de causas y efectos para que esas élites, digamos, criollas que llevaron a sus naciones a atolladeros sucesivos y de las que no ha sabido salir, encuentren unas causas. Es exactamente lo mismo, o sea, no le reprocho a la élite criolla que sea distinta, toda vez que las nuestras no han sido mejores. Quiero decir, es que no se les puede reprochar mucho cuando, no hay que olvidarlo, la propuesta que las élites españolas hicieron a este país a principios del siglo XIX fue convertirse en una provincia francesa. O sea, a partir de ese momento usted no se puede extrañar ya absolutamente de nada en ningún contexto. Luego, a partir de ese punto de miseria, no cabía más que ir mejorando. Yo creo que hemos ido mejorando. Pero las causas por las cuales, digamos, esos planteamientos perversos se absorben, estaban vivas y siguen estando vivas. A eso usted le añade que el mundo, digamos, de la anglosfera ha utilizado siempre
el mundo hispano y español, hispano-católico, como un generador de autoestima, a base constantemente de fabricar argumentos acerca de su propia iniquidad moral, de su propio fracaso económico, de su propia, en fin. Y ese mecanismo sigue funcionando, no ha dejado de funcionar nunca, lo está usted viendo ahora mismo en California, desarrollándose de una manera verdaderamente estupenda, lo está viendo usted en Europa también estupendamente bien con la crisis que hemos tenido. O sea, esto no ha dejado de existir, las razones profundas que se generaron ahí siguen actuando y funcionando. Una de las cuestiones que trata en su libro, que quizás es muy interesante y que quizás no ha despertado tanta atención entre el gran público, es exactamente eso, es decir, es la reflexión que hace sobre cómo países como europeos, especialmente Inglaterra, Holanda, utilizan a España como excusa para afianzar su propia identidad. Es decir, y siguen haciendo. Y siguen haciendo. Entonces, eso queríamos preguntar, es decir, ¿hasta qué punto la leyenda negra ha servido para configurar la actual situación de Europa y de los distintos países que la conforman? La leyenda negra es los cimientos de la historia de Europa moderna. Hay que escribir otra historia de la Europa moderna, que no está escrita. ¿No se atreve a escribir? Yo estoy haciendo lo que estoy pudiendo. Tengo solo una vida, 24 horas el día. A todos los frentes no puedo acudir. Pero en fin, hay cosas que son muy evidentes. Yo ando proponiendo temas de investigación, los pongo en las notas a pie de página, cada vez que publico no hago más que decirlo. Que decir, por ejemplo, ha habido un congreso este año en la Universidad de Londres sobre la intolerancia ibérica. Pues donde mismo la intolerancia anglicana, o inglesa, o británica. Tiene tema, ¿eh? Sí, no, pero mucho. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué consideramos que es una cosa absolutamente lógica que se haga un congreso en una universidad extranjera al donde acuden? Digo yo que con gusto. Historiadores españoles, ¿vale? Y no se le ocurre a nadie, incluso en ese mismo congreso, aparece diciendo voy a contextualizar la intolerancia ibérica en el marco de todas las intolerancias europeas. Y entonces sí, con todas las intolerancias encima de la mesa, en su tiempo y contexto, en igualdad de condiciones, vamos a hablar de intolerancia. Por ejemplo, va a haber un congreso sobre la Inquisición y la mujer en la Universidad de Harvard. ¿Vale? Pues donde mismo, mujeres perseguidas por la intolerancia WASP en los Estados Unidos. Hay tema. ¿A que no hay un congreso? Para eso se necesitará para eso se necesita emigrar al territorio ajeno, incursionar en territorio ajeno, no vivir eternamente a la defensiva, que es lo que llevamos haciendo 3 siglos. ¿Y ahí el papel del Estado es necesario? ¿Tienen que ser las universidades, los propios historiadores? ¿Quién debe tomar la iniciativa? Yo no sé, yo cuando me daba por estudiar cultura japonesa, aprendí del Zen que solo soy responsable de mí misma. Cada uno sabrá aquello que tiene que hacer. Yo hago lo que creo que tengo que hacer. Y cada palo aguante su vela en la posición social que ocupa y en el sitio en el que está. Tenemos unas élites muy irresponsables. Las tenemos aquí y las tenemos en Hispanoamérica. La sociedad no les demanda aquello que les tiene que demandar, porque la posición de la élite es precisamente pensar por todos. Para eso se les da una posición de privilegio en una sociedad. Cuando la ocupas esa posición, contraes responsabilidades. Y si no, das un paso atrás, que a tu casa no te van a venir a buscar. Porque usted sitúa precisamente el momento en la Ilustración, cuando las élites españolas asumen el relato de la leyenda negra, que llevaban vertiendo los ingleses, italianos, holandeses durante estos. Los franceses. Los franceses. Actualmente nuestros historiadores intelectuales siguen en esta línea, o ya hemos conseguido arrancarnos un poco de los prejuicios que veníamos a ver. Esto no es solamente un asunto de prejuicios, a ver si yo soy capaz de hacerlo entender. Esto es un asunto de temáticas históricas. La historia de España está construida a partir de una serie de temas que están fijados desde hace varios siglos. Y hay muy poca variación en esa temática. La historia de otros países europeos está construida alrededor de determinados temas y hay muy poca variación en esa temática. Por ejemplo, ¿por qué durante siglos y hasta ahora el reinado de Felipe II
automáticamente se estudia la Armada Invencible, lo que llamamos la Invencible. La Invencible no importa nada a la historia de España, absolutamente nada. La Invencible es importante en la historia inglesa. Lo que un chiquillo español aprendía a finales del siglo XIX y en 1910 y durante la República y en el franquismo, de lo que había ocurrido en los tiempos de Felipe II era la Invencible. Y en ningún sitio, y tengo libros de texto que los acabo de estudiar, se pone que esa guerra se ganó. La guerra de la Invencible, de la batalla... Por supuesto, esa guerra se ganó. En esa guerra se pierde una batalla que es esa y no se pierde una batalla. Que eso haya sido crucial para la cabeza inglesa se puede entender porque no tienes otra cosa a lo que agarrarte. Ahora, ¿a mí qué me importa? ¿Vale? Entonces España tampoco tiene una... ¿Por qué no le hemos enseñado a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, en 1810 y en 1840 y en el 90 y en el 10 del siglo siguiente y etcétera, etcétera, la creación del Gabinete de Matemáticas, que fue el primer centro de formación de matemáticas de nivel superior que hubo en la Europa Occidental? ¿Por qué hemos elegido enseñarle a nuestros hijos lo de la Invencible y no hemos elegido enseñarle a nuestros hijos el Gabinete de Matemáticas de Felipe II? Hablo de las temáticas, ¿vale? ¿Me entiendes ahora? Sí, perfectamente. ¿Por qué hemos elegido en nuestra historia estar perpetuamente contando la ruina de los Habsburgo, las quiebras de los Habsburgo, las ocasiones en las que, digamos, hubo graves problemas financieros en tiempo de los Habsburgo? ¿Cuántas veces tuvo exactamente ese mismo problema en los 73 años que fue rey de Francia Luis XIV? Léase usted las biografías de Luis XIV. ¿Es tema crucial en la historia de ese monarca, que es casi un siglo de la historia de Francia? No. ¿Por qué? Se arruinó mucho. Es que hizo muchas guerras y tuvo mucho ejército e invirtió mucho en imagen. Así que se arruinaba constantemente. Porque la ruina de los Borbones, y específicamente la de Luis XIV, no es un tema crucial de la historia de España, de Francia. Y sí, en el caso de Felipe II de los Habsburgo. ¿Me entiende lo de los temas? Me alegro. Porque no es fácil de explicar. Y eso entonces al final, traducirlo a la educación actual española es como conseguir revertir todo, porque hoy la temática en los colegios sigue siendo prácticamente la misma que hace... ¿No ha cambiado? Bueno, No ha cambiado. y no hay forma, no hay... Bueno, soluciones habrá, pero ¿cómo se puede hacer, cómo se puede revertir todo eso para conseguir centrar los temas en los que de verdad son importantes y no en los que no... Bueno, pues yo escribí un libro contra toda esperanza y parece que alguna gente lo lee. Me cuentan algunos profesores jóvenes y no tan jóvenes que están en los centros de secundaria, que son los fundamentales, porque la cabeza humana se forma en la enseñanza media, que utilizan esos textos. Si tuviera una oferta, yo muy gustosamente haría libros de texto, muy gustosamente los haría. Creo que enseñamos una historia absurda, completamente, que es la historia que para España escribieron los ingleses, los franceses y los alemanes. Para ellos, ¿entiendes? E hicieron bien. No hay ningún reproche moral. Lo hicieron bien, porque estaban sanos y en su sano juicio. Cuando uno permite que venga otro y te amueble la casa, pues entonces a partir de ahí habrá que mirarse al espejo sobre las cosas que hemos hecho mal nosotros aquí. Y en ese sentido, también hace unos días sacó una tercera en la ABC sobre el 5º centenario de la expedición Magallanes-Elcano, en el que decía, entre otras cosas, que desde 1992 aproximadamente nos hacían grandes fastos de un episodio histórico en España. Es decir, ¿por qué a la clase política le cuesta tanto ensalzar nuestro pasado? ¿Por qué no se incentiva más? Pues eso, porque han pasado un poco despercibidos el 5º centenario de la expedición y también que empezamos también el 5º centenario de la llegada de Cortés a México y del inicio de la conquista. ¿Y el Quijote? La segunda parte del Quijote, como si no hubiera existido. Bueno, porque en el 92 el centrifugado que ha operado del Estado, el sistema autonómico, no se había profundizado todavía. Quedaban, digamos, 2 décadas de profundización. Entonces, conforme el Estado ha ido literalmente desapareciendo de regiones enteras, ha ido creciendo más y más la versión de la historia de España autonómica. O
sea, hemos tenido una historiografía liberal, hemos tenido distintas clases, una historiografía afrancesada, y ahora tenemos una historiografía autonómica, que es una versión afrancesada, digamos, con tintes absolutamente sacados de la leyenda negra, en la que cada región construye su pequeño núcleo de agravios y se considera una parte invadida, digamos. Está recuperando su verdadero ser, arrebatado por la horrible España que la invadió en algún momento. Y entonces, conforme eso ha ido profundizando y ha ido cobrando, digamos, más millones de presupuesto y más control sobre la educación, pues es evidente que cualquier demostración en el sentido de la unidad nacional, en el sentido de celebraciones colectivas, en el sentido de han ido a menos. O sea, hace el 28 no es el Día de Andalucía, pues es el día lectivo antes. Yo tengo un colegio justo que lo veo casi desde la terraza, ¿no? Empezó a sonar el himno de Andalucía a las 9 menos cuarto y a las 9:28 estaba sonando. Nunca he oído tantas veces en mi vida un himno. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que eso por qué ocurre? Pues como decían los franceses, chercher l'argent. ¿Quién paga a quién? En el momento en que tú estableces un pequeño poder y lo dotas de presupuesto, se convierte en un sistema de autojustificación de su propia existencia. Eso es sota, caballo y rey. Esto es no haber aprendido las lecciones del 19, no haber aprendido lo que le pasó a la Segunda República y no haber aprendido absolutamente nada. Y el panorama cada vez es más desolador, es decir, no avanzamos. No, el panorama no es más desolador era antes. No, ahora hay reacción. Ahora estamos empezando en la reacción. Sigue un periodo larguísimo de guerra de guerrillas incruenta, pero eso los españoles lo hacen muy bien, que no sé cuánto tiempo tardará en coger una forma política, pero absolutamente, o sea, yo nunca tuve ninguna duda de que este país va a salir adelante y va a reconstruir su estado, que lo tiene absolutamente demolido. ¿Se cree que es una situación reversible que se puede encauzar de nuevo? Totalmente, totalmente, porque no hay que mirar, o sea, en España, mire, ahora mismo está pasando un poco el engaño que le pasó a los franceses, ¿no? En su momento, ¿no? Que es que miraron la cúspide de la pirámide, la vieron tan blanda, la vieron tan perdida y tan vendida, que pensaron que todo el país era así. Ese es un engaño que es fácil tenerlo con España, porque uno ve la cúspide y dice, ¡buah! No, España para verla. Hay un refrán ruso muy bonito que dice, no es posible ver a Rusia mirándola solo con dos ojos. Bueno, pues a España no es posible verla mirándola en la cúspide de la pirámide. Este país para verlo hay que verlo desde sus cuadros medios para abajo. Y entonces ya te cambia completamente el estado de ánimo. Si miras para arriba te quieres morir, si miras para abajo te da alegría, serenidad y sabes que no va a pasar nada grave, ¿entiendes? Ni irreversible. La respuesta vendrá desde abajo. ¿Cómo está saliendo? Y en este tránsito, la nación española, el concepto, bueno, aquí es el concepto de nación española podrá también, aguantará, conseguiremos que... Conseguiremos reconstruir el Estado. Claro que lo conseguiremos reconstruir, por supuesto que lo vamos a reconstruir. Entonces, en este sentido de la nación española, hay un debate muy historiográfico que además suele alcanzar también el panorama político, que es el momento en que surge la nación española. Ah, no, en esa trampa que caiga el que quiera. A ver, pero vamos a ver, ¿a qué viene esta historia de a usted que o sea, si tienes derechos de medievalía, ¿eso en qué se traduce en el momento? Me da exactamente igual. Me da exactamente igual que España haya nacido hace 5 minutos. Este es mi país y lo voy a defender. Si tiene 5 minutos de vida, es mío. Y si tiene 10, es mío. Y si tiene 2000 años, también es mío. Me da exactamente igual. El que tenga problemas con su antigüedad, se lo gestione él. Hay que no entrar al trapo de ese tipo de argumento absolutamente capcioso. Ya está. Entonces, ahí está el problema. Al final es hasta qué punto el pasado se utiliza como instrumento político. Pues utilícese usted sus pasados. Quiero decir, este es un tipo de argumentación muy típica de la leyenda negra, o sea, y muy típica de los nacionalismos compulsivos, ¿no? Que han necesitado siempre remontar sus orígenes hasta ni se sabe qué. A mí me da igual. A mí me da exactamente igual.
Me da igual que don Pelayo fuera el que inició el invento, me da igual que esto comenzara con Torrero en las Cortes de Cádiz, me da exactamente igual. Este es ahora mi país. Ya está. Entonces, volviendo un poco, es decir, España no tiene, es decir, vamos a citarle unas frases que hizo Carmen Iglesias en distintas entrevistas. España no tiene memoria histórica, se ha llegado a una ignorancia y desprecio del pasado, es muy grave que no asimilemos nuestra historia, la historia enseña, pero no estoy seguro de que aprendamos. ¿Comparte usted esta visión de Carmen Iglesias? ¿Qué nos pasa a los españoles con nuestra historia? A veces tenemos una relación un poco complicada. Tenemos una relación muy complicada con la historia, claro, porque hemos sufrido, digamos, varios cortes en el sentido del aprecio a la continuidad, ¿no? Es decir, el primero y más grande, digamos, es el corte con el cambio de dinastía, cuando el rechazo al siglo XVI y XVII, al periodo Habsburgo, se convierte en una... es que se convierte en un peligro si tú no eres lo suficientemente afrancesado, porque entonces eres un austracista y vas a acabar en el exilio en cuanto te descuides, porque claro, todo esto, la historia autonómica ha escrito una versión según la cual determinadas áreas del país, digamos, son los pobres que sufrieron el asunto del ostracismo. Para nada, de Castilla salieron a manadas, gentes represaliadas de aquellos que habían sido partidarios de los Habsburgo, es decir, todos los partidarios de los Habsburgo sufrieron grandes inconvenientes, por decirlo suavemente, cuando se produjo el cambio de dinastía. Ese es el primer gran corte. Y después ha habido varios más, ¿no? Por distintas razones. Así que, habiendo sido la historia de España un campo de batalla de intereses políticos, un campo en Europa, en España, un campo de batalla de confesiones religiosas. Está usted, digamos, en el disco duro de un montón, digamos, de mitos fundacionales europeos, en el disco duro hasta de ideas religiosas que sostienen su supremacía sobre la iniquidad moral de su opción religiosa, que supongo que es usted católico. En fin, ¿qué quiere que le diga? O sea, ¿cómo vamos a tener una relación, digamos, pacífica con la historia? No podemos tener una relación pacífica con la historia que hemos heredado. Lo que hay que tener es una cierta conciencia de qué historia hemos heredado. Es decir, la historia del Imperio Español no es historia de España. Es importante esta idea y aceptarla y aprender ¿cómo te diría yo?, a que los demás lo entendieran. La historia del Imperio Español es historia del mundo, como la historia de Roma es historia del mundo. No podemos pensar que la historia de Roma sea de los romanos. No, la historia de Roma excede con mucho el ámbito geográfico en el que se inició. Es historia de la humanidad y sobre todo es historia de Occidente. La historia del Imperio Español también lo es. No forma solo parte de la historia de España. Ni suicidándose pueden evitar los mexicanos, ¿vale?, que su mundo haya nacido ahí. Por lo tanto, es muy importante que sepamos entender que la historia del Imperio Español es una historia del mundo y como tal la tenemos que gestionar responsablemente. En algún momento el personal, digo yo, que aterrizará a entender que después de Roma el Imperio Español ha sido el hecho más importante de la historia de Occidente. Y en ese sentido, entre distintas asociaciones o movimientos, reivindican la vuelta a un cierto humanismo cristiano, a la defensa de los principios de la civilización occidental. ¿Es fácil combinar esto con la historia española y si es factible que prosperen estos planteamientos de intentos de defensa de la civilización occidental, el humanismo cristiano? Mire, yo, como saben, no soy creyente. Lo que ocurre es que no he tenido nunca ningún problema con el mundo católico. O sea que, de la misma forma que los considero con respeto, como a otras religiones, no he encontrado nunca, digamos, en ellos ninguna marca que me diga que son moralmente inferiores, ni que han sido un lastre para la evolución humana, ni que les pase nada, digamos, que nos indique que es muchísimo mejor. Creo que el catolicismo, el cristianismo, es una parte constitutiva de la historia occidental, de la que no se puede despojar o no sabe a dónde va. Es como la herencia grecolatina. Si te intentas quitar Roma de Occidente, no sabes lo que te queda. Si le intentas quitar al Occidente el cristianismo, tampoco sabes lo que te puede quedar. Eso es una herencia moral y cultural que nos ha construido. ¿Por qué hay que ir contra ella de esa manera
suicida, porque hasta cierto punto es suicida. Yo no veo el motivo, sobre todo entendiendo que en la mayor parte de las ocasiones ese ir a la contra es siempre contra los católicos, pero no veo yo esa misma virulencia contra otras iglesias cristianas. Me pregunto por qué, digamos, y tiene una reflexión larga a esas razones. Pero, en fin, cada día entiendo más, creo que fue Malraux, al que le preguntaron por el siglo XXI y contestó: el siglo XXI o será religioso o no será. Bueno, pues nosotros vivimos en un mundo en el que hay gente que tiene hondo sentido de la trascendencia en sus religiones. Y por mucha tecnología que tengamos y por muy sofisticados que seamos y todo lo que usted quiera, la realidad es que las culturas que tienen poco sentido de la trascendencia o lo han perdido, cuando se enfrentan a otras que tienen hondo sentido de la trascendencia o no lo han perdido, están muy en inferioridad de condiciones. Y eso es una realidad que la historia la demuestra una y otra vez. Occidente sabrá hacia dónde quiere ir, ¿no? Eso le voy a preguntar, el futuro, estamos cada vez la trascendencia cada vez se está perdiendo más y estamos imperando cada vez más el relativismo. Entonces, el futuro de Europa, en este sentido, es a una sociedad más débil porque ha perdido la trascendencia de la que habla. A ver, las sociedades se sabe que se están debilitando y que se están muriendo porque empiezan a dejar de reproducirse. Esto no es un fenómeno que ha sucedido ahora, esto ha sucedido más veces. Las tasas de natalidad de la Europa occidental son suicidas. Y es evidente que Occidente ha elegido enfrentarse a ese problema no reconociendo que existe. Simplemente no está el problema. Usted verá que no se habla de ello, ni a nadie se le ocurre, digamos, usted ve debates en televisión sobre el problema demográfico. No, el problema demográfico no existe. Por lo tanto, hay que aceptar, digamos, que una de las opciones posibles sea esta del suicidio social. Un poco volvemos ya a la tesis, bueno, no es la tesis que defendía Spengler en la decadencia de Occidente, pero nos hallamos ya sí de verdad insertos en una decadencia de la civilización occidental, o todavía, como decíamos de la nación española, todavía hay esperanza y se puede revertir. Hombre, en Europa, a ver, esto para 3 minutos es muy difícil de explicar, pero fíjate que la Europa occidental, digamos, tiene toda la Europa occidental el mismo problema, menos España. Y te voy a decir por qué. Porque el único país que puede resolver los problemas demográficos sin injertar en su cultura gente difíciles de injertar es España. Piensa. O sea, la única parte del occidente cristiano que se reproduce bien y a buena velocidad es Hispanoamérica. Entonces, el futuro de Europa está en España, por así decirlo. No lo sé, pero quiero decir que es algo en lo que no solemos valorar, o sea, que es lo que no solemos pensar. Quiero decir que es que el mundo occidental tiene una parte de él, que es Hispanoamérica, en la que la demografía no ha entrado en quiebra todavía. Otra de las preguntas así, es decir, sus teorías, sus afirmaciones seguramente generan un poco de controversia, y aquí me gustaría preguntarle, con simple debate historiográfico, es decir, ¿qué opina sobre esa imagen de la España cainita, de las dos Españas que siempre se están enfrentando? Bueno, yo creo que es que eso forma parte de la cultura occidental, es decir, en la Revolución Francesa, ¿quién mataba a quién? Franceses a franceses, ¿no? Pues eran cainitas también, ¿no? Y en las revoluciones jacobitas, ¿quién mataba a quién? ¿Vale? Y antes de esas, en todas las guerras sucesivas que hubo, guerras intestinas en el Reino Unido, empezando por la Revolución Gloriosa, llegando a la Revolución Gloriosa, y por las 70 y tantas rebeliones de guerras intestinas e internas que hubo solamente en el reinado de Isabel I. Ingleses mataban a ingleses, ¿no? Pero no son cainitas. O sea, los ingleses cuando matan a ingleses y los franceses cuando matan a franceses no son cainitas. Solo los españoles cuando matan a españoles son cainitas. Es una más de la leyenda negra española, eso que no... No sé, yo no sé, no me he puesto a investigar dónde comienza esto de considerar que los españoles son cainitas. Pero como digamos, hay una línea de continuidad en la que, digamos, lo europeo general en un momento determinado se transforma en lo español particular. O sea, toda la Europa occidental es lo mismo de intolerante desde el punto de vista religioso.
Pero llega un momento en que mágicamente la intolerancia desaparece del resto de Europa y queda como una característica propia de la historia de España. No se sabe por qué. Toda la Europa occidental se mata entre sí, constantemente. El Sacro Imperio pierde 1/3 de población durante la Guerra de los 30 años. 1/3 de población, que se dice pronto. Tarda un siglo y pico en recuperar los niveles demográficos anteriores a Westfalia. Germanos matando germanos, pero no son cainitas, ¿no? Yo simplemente me limito a dejar constancia de los hechos, a ver si alguien es capaz de explicarme las razones por las cuales el francés no es cainita cuando mata franceses, pero el español es cainita cuando mata españoles. Bueno, pues será una gracia incomparable que tenemos. Eso es un poco lo mismo que sucede con la Inquisición y la quema de brujas que dices en su libro, que en España la Inquisición... No solo la quema de brujas, sino las leyes de intolerancia religiosa que han regido en países de la Europa occidental y que han sido leyes vigentes en sus países. Pero si es que están ahí. O sea, cuando yo digo que un católico no puede transmitir la propiedad a sus hijos en igualdad de condiciones que un protestante, ¿no soy intolerante desde el punto de vista religioso? No sé, más. Tenemos una serie de construcciones mágicas en la cabeza, ¿verdad? Que habrá que desmontárselas, digo yo. Y también en relación con eso, es decir, su última obra es un conjunto de relatos, creo que son 6 relatos novelados sobre personajes históricos. ¿Le ha resultado más fácil llegar al gran público a través de la novela? ¿O también, en su caso es un poco paradigmático, a través de un ensayo se puede conseguir concienciar a la sociedad de estos puntos? Pues no lo sé, escribir los relatos ejemplares, porque realmente había llegado a reunir una colección enorme, ¿no?, de pequeñas circunstancias históricas que me parecían muy interesantes para darlas a conocer, pero que en Imperiofobia no cabían, porque te ibas a poner a contar la historia de la mujer de Guillermo de Orange, ahí en medio, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, había reunido un montón y me apetecía también descansar de estudiar y de escribir. Entonces, me lo pasé muy bien escribiendo algunos de esos relatos. Y el gran público, es decir, prefiere eso, es decir, la idea es cómo se puede llegar a un público mayor. Es decir, porque claro, su libro al final es un libro denso, es decir, es con una investigación muy profunda detrás, muy serio, muy riguroso, que a lo mejor un público no está acostumbrado a ese tipo de libros le cuesta un poco más. En cambio, la novela, ha sido una historia novelada, le es más sencillo. ¿Cree usted que se puede ir por esa vía o...? Pues yo francamente no lo sé. O sea, la fabricación de fórmulas no funciona. Yo me rindo. O sea, que lo único que hago es seguir mis instintos y que sea lo que Dios quiera. Porque se asombrará pensar, por ejemplo, que Imperiofobia, en la misma cantidad de tiempo publicada que los 6 relatos ejemplares, se ha vendido más. Pues decimos que Imperiofobia quizás es una cosa, un rara avis dentro por eso mundo, digo pero que tampoco yo no tengo una fórmula para esto. Y creo que su próximo libro es sobre las élites españolas. No sé si nos puede contar algo sobre qué va a ir, sobre cuáles son las tesis que sostiene. Bueno, intento estudiar, digamos, lo que yo entiendo que es un problema que España tiene. Creo que también lo tiene Hispanoamérica, con el mismo origen y por las mismas razones con respecto a las élites que generamos, a su sentido de la responsabilidad y a su sentido de la lealtad con respecto a sus países. Creo que ese es un problema que hay que estudiárselo, a ver si lo comprendemos. Luego lo arreglamos o no, pero lo primero lo estudiamos y luego ya veremos. ¿Y se remonta es una cosa, es un libro también de historia? Es decir, ¿empieza desde algún punto de partida y acaba ahora? ¿O no, empieza con los afrancesados, empieza. El siglo XIX y... No, los afrancesados existen desde antes. La ilustración... Los afrancesados, la palabra afrancesado entra en el diccionario de la Real Academia en la segunda mitad del siglo XVIII. Señal de que se está usando desde la primera mitad del siglo. Y de ahí hasta ahora. Bueno. Y en último ya una pregunta que es un poco más en relación con la fundación, o sea, hasta qué punto, es decir, valora la labor que hace la fundación dentro del campo de historia y qué se puede hacer, qué podemos hacer, qué se puede hacer para intentar conseguir, lo que está conseguido con Imperiofobia, queriendo o no queriendo, pero cómo se puede conseguir, pues eso, cambiar esa versión, luchar para conseguir cambiar la imagen que tenemos de España. Bueno, yo creo que ya estáis haciendo un montón de trabajo con el proyecto Hispania, en fin, con un montón de iniciativas. A ver, esto es machacar hasta cierto punto, la palabra es feísima, pero es así, hasta que en un momento determinado pues se abre brecha, ¿entiendes? Es decir, hay que ver lo que se gana con respecto a lo que se tiene. O sea, tú piensas que este asunto era una rareza, o sea,
Tú piensas que desde que Julián Juderías publica su libro en el 14 hasta que Molina y García Cárcel en el 92 vuelven a publicar, en este país no aparece un solo trabajo de investigación sobre este asunto, desde el 14 al 92. O sea, que si hemos ganado, ¿entiendes? O sea, nosotros no tenemos más que ganar. Más que ganar. Primero, porque toda reivindicación de verdad y de equidad nos beneficia absolutamente. Absolutamente. Lo que ocurre es que, claro, llevamos muchas generaciones con una inercia como esta del cainismo, ¿no? Que de repente todo el mundo cree que el país es cainita. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién te ha contado a ti que tu país es cainita? ¿En qué momento han puesto esa idea en tu cabeza? ¿Quién la ha puesto? Y para contrarrestar esa visión, entonces hay que ser algo combativo o nos quedamos con el rigor y con la fría con la objetividad. El rigor no hay que perderlo nunca. Yo creo que no haber dicho nunca mentiras. Entonces, todavía nadie ha demostrado que yo haya contado una sola cosa que sea una falsedad. El rigor es absolutamente necesario, pero el cabreo también. ¿Por qué va uno a perderlo uno con lo otro? Yo no veo que sea necesario, digamos, que el rigor se separe absolutamente de la combatividad. Uno puede ser muy combativo y estar diciendo verdades todo el tiempo, ¿no?